Vamos a compartir, vamos a hablar acerca de un paro cardíaco. ¿Qué será un paro cardíaco? ¿No? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los signos, los síntomas? ¿Cuál es esa quizás referencia que podamos tener frente a un paro cardíaco? ¿Qué órgano de nuestra anatomía es la responsable, en este caso, de sufrir ese daño frente a un paro cardíaco? ¿Cuál será ese órgano? Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo o en qué consiste este tema? ¿Listo? Empezamos entonces. Miren, ahí tenemos una imagen bastante ilustrativa en la cual vemos a una mujer tomándose el pecho, ¿verdad? Y justamente en el lado, ligeramente hacia el lado izquierdo, ¿no? Vemos y observamos ahí que ese órgano en el cual en algún momento puede sufrir de un paro cardíaco, ese órgano, como bien lo decía nuestro participante Dieguito, es el corazón, ¿no? El corazón es un órgano vital, el corazón es un órgano importante para todos nosotros. Entonces, ese corazón en algún momento puede dar señales, puede dar signos de que algo está pasando con la persona. Y es ahí cuando tenemos que tomar acciones inmediatas para tratar de identificar qué es lo que está pasando. ¿Estamos? Entonces, vamos entendiendo de que si vamos a hablar de paro cardíaco, queda claro de que vamos a hablar del corazón, ¿no? Este corazón va a ser el responsable, repito, de sufrir alguna lesión, daño, problema por alguna causa. ¿Estamos? Entonces, para esta sesión 3 tenemos objetivos que cumplir, ¿no? Tenemos que terminar esta sesión comprendiendo estos conceptos básicos en paro cardíaco. Tenemos que aprender a evaluar a una víctima, ¿no? En PCR. ¿Qué significa PCR? O para ejecutarle una reanimación cardiopulmonar. Eso vamos a ver también ahora, ¿no? Vamos a ver cómo evaluamos a nuestro paciente, a nuestra víctima, para poderle aplicar esta técnica de la reanimación a nivel cardiopulmonar. Además, como tercer objetivo, es que tenemos que realizar, vamos a ver la teoría y vamos a complementar con el video cómo es que se realizan esas compresiones torácicas. ¿Cómo es? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la postura que yo tengo que tomar para poder ejecutar correctamente esas compresiones torácicas en la víctima o en el paciente? Y además, también tengo que entender y ver cómo es que se hacen esas respiraciones de rescate. Y es que frente a un paro cardíaco, necesariamente vamos a tener que aplicar esta reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y no solo mediante las compresiones torácicas que vas a ver luego en qué consiste, sino también se complementan con las respiraciones de rescate, así se le llama. ¿Listo? Este es nuestro tercer objetivo que tenemos que cumplir. También hay otro, ¿no? Colocar a una víctima, en este caso al paciente, que se encuentra inconsciente, tenemos que colocarla en una posición de seguridad. Se puede entender de que ante una situación de emergencia, obviamente, sabemos que por instinto nosotros las personas actuamos, ¿verdad? Nos desenvolvemos, actuamos, ejecutamos, pero ojo, se dijo desde la primera clase de que tenemos que tener cierto nivel de tranquilidad para nosotros poder manejar bastante bien situaciones de emergencia como esto, ¿no? Por ejemplo, como esta. ¿Qué más? Vamos a ver y tener que realizar esa reanimación cardiopulmonar, pero de una alta calidad. Ustedes, al finalizar esta sesión número 3, van a tener esa capacidad teórica y a la vez visual, ¿no? Mediante los videos de cómo es que tenemos que ejecutar esa reanimación cardiopulmonar. Y van a ver qué difícil no es bien sencillo. Y nuevamente nuestras manitos son las que van a ayudar, van a ser el instrumento necesario e importante
para ejecutar esta acción. ¿Estamos? Entonces tenemos 5 objetivos que cumplir hoy día, es bastante, así que sigamos aquí conectados para poder ver el desarrollo. Mire, a manera de introducción de saber qué es un paro cardíaco, fíjate que el paro cardíaco, pues, es una de las emergencias médicas más extremas que se pueden dar. ¿Por qué crees? Frente a un paro cardíaco, estamos diciendo que en cuestión de minutos el paciente puede morir y puede terminar con graves secuelas si logra salir de ese paro cardíaco. ¿Estamos? Es por eso que este tipo de problema, esta situación, esta emergencia médica, como se le considera, es la más extrema y obviamente es el día a día en todas las áreas de emergencia, de los hospitales, de las clínicas privadas, particulares, etc. Vamos a ver que esta muerte cardíaca súbita, que es decir, ocurre de un momento a otro, pero ojo, estas señales ya se venía dando en el paciente. El paciente viene, o sea, viene manifestando, sintiendo esas molestias a nivel cardíaco, pero ¿qué sucede? Que el paciente no lo identifica. Más aún, no le da la importancia del caso. Considera que es bueno, ya va a pasar, no es nada grave, yo estoy bien. A veces tenemos esa idea equivocada, pero no. Recuerden que nuestro cuerpo, nuestra anatomía, es tan, pero tan sabia que ella nos avisa de que algo está pasando. ¿En qué tenemos que detenernos y darnos cuenta? En saber interpretar eso que nos avisa nuestro propio organismo. Entonces, esta muerte súbita, cardíaca súbita, ¿no? Es consecuencia directa de un paro cardíaco. Que si se atiende de forma inmediata, obviamente este paro cardíaco se puede revertir, se puede revertir, se puede salvar al paciente, pero si no actuamos inmediatamente, lamentablemente el paciente va a morir, va a perder la vida. ¿Estamos? Eso es a manera general para que ustedes puedan entender hasta ahorita de la importancia de poder identificar y actuar frente. A ver, no veo quién es, ya está, ¿no? A ver, acá estamos. Entonces, miren, un poco para que tengan idea de la estadística, ¿no? De esa estadística, de cómo es que en nuestro país está, pues, esta problemática de los paros cardíacos. Si ustedes se fijan en estas dos informaciones, vamos a ver de que estos paros cardíacos se van a dar dentro del domicilio, en otros lugares en un 16%, pero dentro del domicilio ocurren en un 75%. ¿Quiere decir de que estos paros cardíacos ocurren dentro de casa? Sí. Y lamentablemente el paciente, la víctima, no sale de ese cuadro. ¿Por qué? Porque las personas que están alrededor no tienen conocimiento en primeros auxilios, no saben cómo actuar, no saben qué hacer. Y a veces esperar hasta que llegue el apoyo del SAMU o de los bomberos o de la Policía Nacional, lamentablemente por minutos el paciente pierde la vida. Entonces, fíjense ustedes lo que nos dice la estadística. Esta problemática a nivel domicilio prácticamente es un 75%. En entidades públicas estamos en un 16% y en otros lugares en un 9%. Estos paros cardíacos pueden ser pues presenciados, ¿no? Y pueden también ser no presenciados. ¿A qué me refiero? Presenciados es, no sé, pues estamos en un centro comercial y de la nada la persona cae al piso, se desploma y es porque sufrió un paro cardíaco. Y obviamente todas las personas que están alrededor se van a dar cuenta de lo que está pasando. Pero los no presenciados son los que ocurren en casa, como que a la medianoche, como que el paciente se acostó a dormir, pero ya al día siguiente no despertó. Nadie se dio cuenta, nadie se percató, nadie pudo tomar acción inmediata sobre ese caso. ¿Me dejo entender? Entonces, fíjense, es un 60%, ¿no? De que son presenciadas estos paros cardíacos, pero también
En muchos de los casos no se toma acción. Lamentablemente el paciente ha perdido la vida porque no se ha sabido actuar correctamente ante esta situación. Te dejo aquí esta información estadística, ¿no? A manera de referencia para que tú puedas comprender de la importancia de que nosotros, ustedes, sepan de qué manera actuar frente a una situación de la cual llamamos un paro cardíaco. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí me captas la idea? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, tenemos que definir qué es un paro cardíaco. Tenemos que definir, hay una definición, obviamente hay una definición. ¿Y cuál es esa definición? Vamos a ver, pues, que si hablamos de un paro cardíaco, vamos a referirnos al cese, al término de qué? De la acción mecánica cardíaca que obviamente tiene nuestro corazón. Recuerda que en nuestro corazón hay impulsos eléctricos. Nuestro corazón es músculo. Nuestro corazón no es hueso ni cartílago, nada de eso. Nuestro corazón, nuestro órgano llamado corazón, es músculo 100%. ¿Y qué pasa? Que ese corazoncito, en un paro cardíaco, simplemente pierde, cesa su actividad mecánica cardíaca. Y el corazón todos los días está así. Todos los días el corazón está así, bombeando, bombeando, bombeando. Y en un paro cardíaco, ciertamente, al suceder este cese de la actividad mecánica del corazón, obviamente vamos a ver que la persona va a perder la conciencia. El paciente también vamos a ver que su pulso se empieza a ausentar y la respiración también. Son 3 puntos importantes que en un paro cardíaco vamos a encontrar en el paciente. Pero ojo, este paro cardíaco se puede revertir. ¿Podemos revertir el daño? ¿Podemos revertir la situación? Sí. ¿Cómo? Tomando acciones apropiadas y tomando sobre todo acción oportuna. Es en ese momento que se tiene que actuar. Ahí se tiene que actuar. Esa es un poco la definición para que tú me comprendas de qué es un paro cardíaco. Y si te fijas en la imagen, ¿no? Fíjate en la imagen, la persona que normalmente va a sufrir de un paro cardíaco empieza a tomar esa postura, como que se inclina hacia adelante y siempre va a tocar la parte del pecho, ligeramente hacia el lado izquierdo. Porque, ojo, el corazón no es que está posicionado exactamente en la parte izquierda del pecho, no. Está como que en el medio, pero con una ligera inclinación hacia el lado izquierdo. Esa es la posición del corazón. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? Ya hemos visto la definición y vamos a ver ahora cuáles son esas causas, pues, de estos paros cardíacos. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son esas razones por las cuales una persona o un paciente puede desarrollar o desencadenar un paro cardíaco? En realidad, si tú ves, son muchas las causas, muchísimas las causas. Entre ellas, ya prácticamente son las propias patologías que el paciente manifiesta, quizás por herencia, ¿no? O quizás que ha logrado adoptar propio del estilo de vida que desarrolla el paciente. Ojo, hemos dicho hace un momento, nuestro corazón es una buena porción de músculo, pero de acuerdo a nuestro estilo de vida, ese corazón empieza a cubrirse ¿de qué? ¿De qué se cubre nuestro corazoncito debido a un mal estilo de vida, debido a los malos hábitos alimenticios? ¿De qué se recubre nuestro corazón? De De tejido grasa. adiposo, exacto, Erika, de grasa, de tejido adiposo. Y esa grasa, obviamente, va a empezar a generar problemas. ¿Por qué? Porque si mi corazón, si es todo un músculo y hace su trabajo continuo, pero ya la grasita que se va adheriendo a ella, obviamente va a generar cierta dificultad. Y ese acúmulo de grasa, ese acúmulo de tejido adiposo, no es de un día para otro y no es de un año al otro. Es todo un proceso, es todo un tiempo, ¿no? Esa es una de las causas, por ejemplo,
que podría generar un paro cardíaco. Pero hay más, si tú ves aquí en el esquema. Las infecciones, las sepsis, una sepsis es una infección generalizada. Ese estado, esa situación puede llevar a un paciente a un paro cardíaco. Cardiopatías coronarias, es decir, esas ya son patologías propias del paciente y como te decía, los adquirió en el tiempo o lo heredó genéticamente. Las cardiomiopatías también son otra problemática, otros causantes de estos paros cardíacos. Las enfermedades cardíacas congénitas, y una enfermedad cardíaca congénita es aquella pues que lamentablemente se ha heredado o por el lado de papá o por el lado de mamá, pero de uno de ellos se heredó esta problemática. Por eso es importante saber los antecedentes familiares en cuanto al estado de salud, ¿no? Porque el médico siempre te va a preguntar, ¿y su familiar, algún familiar ha sufrido de algún infarto, de algún paro cardíaco o de algún problema del corazón? Y tú tienes que saber tu historia familiar, si hay o no algún familiar con estas características. Entonces, esa referencia es importante. La estenosis aórtica, el síndrome de Wolf, el Parkinson, hay prolapsos en las válvulas cardíacas a nivel de la válvula mitral, es otra, esto ya es algo anatómico en la estructura que tiene el corazón que vamos a ver luego, ¿no? Que también por ahí hay, como se dice, fallas en la anatomía, ¿no? Propia del corazón, que es otra desencadenante de un paro cardíaco a futuro. La insuficiencia mitral, es decir, la insuficiente capacidad que tiene la válvula mitral para permitir el ingreso o la salida de la sangre, por ejemplo. Los síndromes arrítmicos, ¿no? Las arritmias es otro problema también. ¿Y qué es una arritmia? Acuérdate que cuando nos referimos de una arritmia es porque nuestro corazón ha perdido el ritmo. ¿Cómo es eso, profesora? Nuestro corazón tiene un ritmo, obviamente. Nuestro corazón tiene un ritmo cardíaco, tiene una frecuencia cardíaca, tiene un ritmo en los latidos. Y eso lo vamos a ver nosotros en el EKG. ¿Has escuchado del EKG? En el electrocardiograma. Exacto, ¿no? Que es una wincha de color blanco, anaranjado, donde salen unos gráficos así como cuando hay un sismo. ¿Ha visto un sismógrafo que dibuja así líneas hacia arriba, hacia abajo? Ya, algo parecido, pero en diferentes tiempos sale nuestro EKG, nuestro electrocardiograma. ¿Y qué pasa? Nuestro corazón, ya te dije, tiene un ritmo cardíaco correcto, equilibrado, pero ese ritmo cardíaco se puede perder también por diferentes factores. Y nuestro ritmo cardíaco a veces o se puede acelerar, se puede incrementar, o también nuestro ritmo cardíaco se puede disminuir. Pero profesora, ¿cuál es peor? ¿Que se acelere o que disminuya? Ninguno de los dos es lo conveniente. Lo conveniente es que nuestro ritmo cardíaco esté equilibrado. Ni muy rápido, ni muy lento. Porque cualquiera de ellas va a generar a futuro un paro cardíaco. Por eso es que estos pacientes con estas patologías reciben medicación todos los días, porque los medicamentos, los fármacos, van a ayudar a regular esa alteración que tiene el corazón en su ritmo cardíaco. Pacientes con cardiomiopatías, pacientes con cardiopatías coronarias, son pacientes que necesariamente necesitan medicación, llevan un tratamiento a largo plazo. Algún trauma torácico, es decir, algún golpe, no sé, de repente un accidente vehicular, una volcadura en el vehículo, esos te pueden generar traumas a nivel de todo el tórax. ¿Y por qué, profesora, en el tórax? Es que recuerda que nuestra caja torácica es la que protege al corazón. Toda nuestra caja torácica, toda nuestra parrilla costal, que también así se le llama, dentro de ella están nuestros pulmones, está nuestro corazón, por ejemplo, y de alguna manera lo protege. Pero ante un trauma torácica,
repito, ante algún golpe así bastante impactante, se puede generar por ahí algún tipo de complicación. Entonces, como ustedes pueden ver, las causas para que se genere un paro cardíaco son muchas, pero ya ves que esas causas básicamente están dirigidas a la estructura propia del corazón, que pudo haber sido heredado o que en el camino se fue adoptando eso. Y uno de los factores es el tipo de alimentación, el tipo de estilo de vida que llevamos, que cada uno decide llevar, obviamente, ¿no? ¿Sí? También vamos a ver que hay causas reversibles, ¿no? En este caso, para un paro cardíaco. ¿Cuáles son esas causas reversibles? Esto se conoce como las 4Hs, ¿no? Y como las 4T. ¿Y por qué se llama 4Hs? Es que dentro de las causas reversibles para un paro cardíaco tenemos la hipoxia, que es la disminución de oxigenación, ¿no? Que es llevada por la sangre, la hipovolemia, la hipo o hipercalemia, que es algo a nivel metabólico, y la hipotermia. Profesor, acá son términos medios extraños que no comprendo. Ciertamente, esta es terminología médica, pero yo ya te estoy diciendo que hipoxia significa qué cosa? Una disminución en la oxigenación de nuestras células. ¿Y cómo se oxigenan nuestras células? ¿Cómo se oxigenan? Mediante la sangre. Hipovolemia es otra causante, es también disminución de ciertos electrolitos en sangre, al igual que la hipo o la hipercalemia. Pero aquí me está diciendo que el potasio es quien está o muy elevado o muy disminuido. ¿Qué, profesora? ¿Tenemos potasio nosotros? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos una serie de minerales dentro de nuestro organismo que están ahí corriendo con la sangre. Y si ellos también se desequilibran, van a provocar patologías. Y no solo a nivel cardíaco, sino también en otros sistemas nuestros. ¿Cuál? Sistema respiratorio, sistema digestivo, pero eso ya es otro tema más aparte. Hipotermia, queda claro que es también la disminución de qué? De la temperatura corporal. Todo lo que tenga que ver con este prefijo hipo significa disminución. Y todo lo que sea hiper es el aumento, es el incremento. Son prefijos que se utilizan en terminología médica. ¿Estamos? Entonces, esas son las cuatro, así se le llaman, ¿no? Las 4Hs, que son causas reversibles. Yo puedo revertir eso. Ojo, yo lo puedo revertir. Eso sí se puede hacer. En el caso de las causas reversibles llamadas las 4Ts, ¿cuáles son las 4Ts? La trombosis, el taponamiento cardíaco, también las toxinas, ¿no? Y también el neumotórax. Atención. ¿Y cuáles son esas T? Entonces, si hablamos de una trombosis, ¿no? Que esa puede ser a nivel coronaria o puede ser a nivel pulmonar, también se puede dar. ¿Pero qué es una trombosis? Una trombosis quiere decir que es un pequeño fragmento, es un trombo, es que puede variar de tamaño, ¿no? Y que ésta se desprende de las paredes de la arteria, por ejemplo, y empieza a recorrer todo, por toda la circulación sanguínea, hasta que encuentra un conducto reducido y ahí se pega y empieza a reducir el espacio de luz por donde debería de circular la sangre. Eso pasa. Pero profesora, ¿y esa trombosis cómo se generó? ¿También así fue de la nada? No. Eso es ya, repito, propio de cómo es que nosotros cuidamos nuestro organismo. Taponamientos cardíacos es algo parecido, ¿no? En el cual en alguna parte del sistema cardíaco hay también desprendimiento y provoca luego un taponamiento, ¿no? Impidiendo que la sangre siga circulando, por ejemplo. ¿Qué más?
Toxinas. ¿Qué tipo de toxinas pueden provocar cardíaco, profesora? ¿Qué toxinas? Por ejemplo, los opioides, por ejemplo, las cocaína, por ejemplo, algunos fármacos. Ellos se pueden convertir en toxinas, en sustancias que van a provocar daño, en este caso al corazón. Y no solo al corazón, sino también al sistema nervioso, ¿no? Cocaína es una droga muy dañina. Y existen otro tipo de drogas que van a ser perjudiciales, repito, no solo para el corazón, sino también para el sistema nervioso. Y el neumotórax, atención también, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos 4 Hs, tenemos 4 Ts, que son consideradas también causas reversibles para un paro cardíaco. Y si son reversibles es porque se puede revertir el efecto de ellas. Se puede hacer, se puede lograr. ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Cuáles son esas características clínicas, ¿no?, que un paciente va a manifestar frente a un paro cardíaco? ¿Cuáles son esas características clínicas? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles son esas señales que el paciente, que la víctima va a manifestar? Vamos a separarlo en 3 partes, ¿no? La primera parte nos habla del prodromo, así se llama, prodromo, ¿no? Hay un prodromo y hay un comienzo. Esa es en la primera etapa de la manifestación de esas características clínicas que un paciente va a manifestar. En este caso, este prodromo, que son las señales, los avisos que se va dando y que tú tienes que reconocer en tu organismo, se va a dar de un día a cierta cantidad de meses. Es decir, tu organismo te está alertando de que algo está pasando, pero quizás tú no te diste cuenta, ¿no? Esa es parte del prodromo. Se van a intensificar la angina. ¿Y qué es la angina? La angina es el famoso dolor de pecho. Tú, o si has escuchado, las personas que siempre se quejan que les duele el pecho, esa forma de decir, me duele mi pecho, o sea, no es que te esté doliendo tu caja torácica, no. Es muy probable que lo que te está doliendo es el corazón. Te está avisando de que algo está pasando. Esa es una angina de pecho, es ese dolor intenso, pero ojo, en una angina de pecho, ese dolor se irradia hacia el brazo izquierdo. Cuando tú sientes dolor en el pecho y ese dolor se irradia hacia todo tu brazo izquierdo, ahí sí de verdad te digo, preocúpate porque algo está pasando. Pero si ese dolor se irradia hacia el lado derecho, ahí sí no hay problema. No es grave, pero hacia el lado izquierdo sí es grave. Eso es característico en una angina de pecho. Y la angina de pecho me está diciendo que se va a intensificar en esta primera etapa llamada prodromo, previo a un paro cardíaco. Y no solo es eso. Además, habrá un aumento, se va a intensificar la disnea, o sea, la dificultad para respirar. No es normal que tengamos dificultad para respirar. Eso no está bien, eso no es normal. Pero si yo ya estoy sintiendo eso, es una señal más, fuera de las palpitaciones que voy a manifestar y que también se van a intensificar, y además de la fatiga. Y es que una persona con aumento de fatiga, con aumento de dolor de pecho, con aumento de palpitaciones y con aumento de dificultad respiratoria, si todo se ha aumentado, ya pues me está diciendo de que algo está pasando en mi corazón. ¿Estamos? Y es ahí donde comienza el cambio agudo y es cuando va a antecederse a un paro cardíaco. Como te darás cuenta, el paro cardíaco no es que hoy siento todo esto y hoy mismo colapso y me da el paro cardíaco. No es así. Te va avisando con el tiempo, ¿no? Además de eso, vamos a ver que hay también aceleración de la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué se va a acelerar esa frecuencia cardíaca? Porque obviamente el corazón está trabajando más de lo normal, ¿no? Y además hay presencia de ciertos complejos ventriculares. ¿Y qué es un complejo ventricular, profesora? Esa parte del ventrículo me suena, no sé dónde lo he escuchado.
Te voy a mostrar ahorita un gráfico de esas partes que tiene nuestro corazón. Y que te voy adelantando, nuestro corazón se va a segmentar en 4 partes. Todo nuestro corazón, hagamos 2 líneas imaginarias, partamos en 4 nuestro corazón y vamos a ver ahí que vamos a encontrar 2 ventrículas y 2 aurículas, ¿no? En el corazón. Pero ahorita vamos a ver una imagen para que me puedas comprender. Luego, en la segunda etapa de esta manifestación, de estas características clínicas de un paro cardíaco, vamos a ver que, por ejemplo, habrá apnea, ¿no? Habrá agonía, habrá por ahí también ya en el paro propio, no habrá presencia de pulso, ¿no? Es más, hay pacientes que hasta pueden convulsionar y se vuelven cianóticos, o sea, se ponen de color azul. ¿Por qué no hay oxigenación? Porque la sangre no está corriendo como debería, ¿no? Y para tener unas mejores probabilidades de resultados, ¿qué se recomienda? Iniciar de manera inmediata. Si yo estoy frente a un paro cardíaco, ¿qué tengo que hacer de manera inmediata? RCP. O sea, tengo que aplicar la técnica de reanimación cardiopulmonar. Ah, pero eso yo lo tengo que hacer en un tiempo establecido. ¿En qué momento? Durante los 4 primeros minutos, ¿no? De que se ha dado el paro cardíaco. Pasado ese tiempo, media hora después, 10 minutos después, ya es bien complicado que el paciente se recupere. Y si se recupera, les aseguro, termina con graves lesiones cerebrales. Eso sí, porque nuestro cerebro no puede dejar oxigenarse. Se deja de oxigenar a alguna parte del cerebro y eso es bastante perjudicial. ¿Estamos? ¿Qué más? Ya en la etapa 3, bueno, lamentablemente hay casos en los cuales habrá muerte, ¿no? Del paciente. Y esto está pues relacionado bastante con esas problemáticas patológicas, me refiero, encefalopatías, ¿no? Por anoxia, es decir, por falta de oxigenación, ¿no? El paciente probablemente, si logra salir de ese cuadro, de ese paro cardíaco, va a depender necesariamente de un respirador, ¿no? Habrá arritmias repetitivas en el paciente, ¿no? Es algo que de verdad les digo, es bastante lamentable porque el paciente no queda bien después de sufrir un paro cardíaco, siempre y cuando no se le atiende en el momento adecuado. Pero si se actúa de manera inmediata, el paciente sale de ese cuadro, sale, eso sí se los aseguro. ¿Estamos? ¿Qué más? Tenemos por aquí también que hay ciertos factores precipitantes, ¿no? ¿Cuáles son esos factores precipitantes? Vamos a ver de que uno de esos factores es, pues, por ejemplo, el bajo gasto cardíaco. Ya te dije hace un momento, nuestro corazón tiene impulsos eléctricos, nuestro corazón es una masa muscular, ¿no? Que tiene diferentes, digamos, conexiones que permiten que ella pueda ejecutar un trabajo, un ritmo, una frecuencia. Y también hace un gasto cardíaco, porque nuestro corazón todo el día está bombeando, todo el día, el corazón no se detiene. Nosotros llega la noche y nosotros sí descansamos, ¿cierto? ¿No? Dormimos, pero el corazón no para, el corazón no se detiene. Y si se detiene, ese sí es un problema, ¿no? Ese es un problema. ¿Estamos? Entonces, ¿hay una disminución del gasto cardíaco? Sí, ese es un factor que puede desencadenar, ya sabemos, un paro cardíaco. La isquemia. ¿Y qué es una isquemia? Este es otro término médico, ¿no? ¿Qué es isquemia? La poca presencia de oxígeno hacia nuestras células. Un shock, ni qué decir, cambios autonómicos propios del funcionamiento, esfuerzo físico, hipoxia, las drogas, las anomalías electrolíticas, ¿no? Te dije hace un momento que nosotros tenemos muchos electrolitos con nosotros. Cuando estos también se desequilibran, van a generar problemas.
¿no? Y aquellas toxinas propias del miocardio, ¿no? Entonces, mira tú cuántos factores pueden precipitar, pueden llevar a que se genere también un paro cardíaco. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? A ver, ok. Entonces, en el caso de la fisiopatología, vamos a ver que para llegar a un paro cardíaco así repentino, y mira, antes de continuar, si tú te fijas, aquí tenemos una parte de un EKG, una parte de un electrocardiograma, ¿no? Es un gráfico, es una gráfica que hace nuestro corazón. Y obviamente para yo tener este reporte o esta wincha, ¿no? De este electrocardiograma, necesito pues de una máquina, de un equipo, de unos electrodos que te van a colocar en el pecho, te vas a colocar sobre una camilla y ahí se va a poder tomar lectura de de este electrocardiograma. ¿Estamos? Entonces te decía, se sabe de que este electrocardiograma sale, obviamente, del corazón, es decir, sale como respuesta de la frecuencia que tiene nuestro corazón. Entonces, nuestro miocardio ciertamente es susceptible a muchos factores, ¿no? Es más, si ese miocardio presenta estos factores precipitantes que te dije hace un momento, es decir, si nuestro corazón recibe o experimenta shock, isquemias, hipoxias, un bajo en el gasto cardíaco, ya con eso estoy, digamos, aumentando la posibilidad de que yo termine en un paro cardíaco y sobre todo en un paro cardíaco repentino, ¿no? Aquí es necesario ver cómo está la fibrilación ventricular, cómo está la taquicardia ventricular sin pulso. Aquí hay que ver la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Entonces, aquí ya me está diciendo toda la alteración que yo voy a sufrir. ¿Dónde? En el corazón, en ese músculo. Todo esto se suma y ¿cómo termina el paciente? En un paro cardíaco. Repentino, así, fulminante en algunos casos. ¿Sí? Mira, acá está lo que te estaba diciendo, ¿no? Hace un momentito. Respecto de qué? Del corazón. Nuestro corazón tiene varias partes, pero para este caso concreto necesitamos trazar esa línea imaginaria aquí y este lado. ¿Para qué? Para poder separar en 4 porciones a ese corazón. ¿Y cuáles son esas 4 porciones? Me refiero en la parte superior del corazón, quienes se encuentran las aurículas. De este lado, la aurícula derecha y de este otro lado, la aurícula izquierda. Y en la parte inferior están otras 2 porciones. ¿Cuáles? Los ventrículos. Aquí está. Ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Pero si tú te fijas, este corazón no solo tiene aurículas y ventrículos. ¿Qué más tiene? Bueno, la vena cava superior, la aorta y también tiene válvulas. Y esas válvulas son como las puertas que se cierran y que se abren cada vez que llega, cada vez que llega la sangre y que el corazón necesita hacer la fuerza para bombear y que salga toda esa cantidad de sangre. Porque la sangre entra, sale y entra. Siempre está así. No descansa el corazón. Mientras dormimos, el corazón sigue trabajando. Y justamente una de esas, digamos, válvulas, te decía, es la válvula mitral que está justo entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. De ese lado está la válvula mitral. Y en el otro lado, es decir, en el lado derecho, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿quién está? Otra válvula, otra puerta que se abre y se abre y se cierra cada vez que tenga que ingresar y salir la sangre. ¿Cuál es esa válvula? La tricúspide.
¿Me dejo entender? Entonces, eso es un poco, ¿no? La parte anatómica en la cual está conformado ese corazón. Y estamos mencionándolo, ¿por qué? Porque estamos diciendo que cuando ese corazón se detiene, cesa su actividad mecánica, así repentinamente, entonces, ¿qué va a pasar? Resultado, paro cardíaco. ¿Qué tengo que hacer? Actuar de manera inmediata. Inmediata es en un tiempo menor de 4 minutos. Me paso esos 4 minutos o 5 minutos, ya es bien complicado. Porque ya te dije, el corazoncito que está acá se encarga de irrigar todas nuestras células, incluso nuestro cerebro. Si no me llega la cantidad suficiente de sangre y de oxígeno en mi cerebro es como que el comando central, porque aquí en mi cerebro yo tengo todo ubicado, todo, todos mis sistemas están ubicados acá. Y si hay lesión en alguna parte de ella, obviamente pues, voy a terminar mal. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí les dejo esta información respecto de poder conocer un poquito más quizás de cómo es ese corazoncito. Y ahora si se dan cuenta ustedes, es importante cuidarlo, ¿sí o no? Si yo no cuido mi corazón, puedo estar en riesgo de manera innecesaria. ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda? Mientras tanto, voy leyendo aquí en el chat. Me preguntan, ¿puedes sentir un dolor intenso al corazón o qué síntomas puede haber? A ver, Livia, ¿qué sucede? Decía hace un momento, ¿no? Nuestro corazón nos va avisando de que algo está pasando. Y esas manifestaciones, una de ellas es el dolor, ¿no? El dolor que se empieza a dar, pero ojo, hay todo tipo de dolor, ¿no? Hay todo tipo de dolor. En este caso, si hablamos de un dolor que se llama angina de pecho, ese dolor a nivel del tórax, a nivel del corazón, se llama angina de pecho. Pero ya les dije, ese dolor es un dolor opresivo, es un dolor que te comprime, ¿no? Y que ese dolor se irradia hacia el lado izquierdo de tu brazo. Eso es sí o sí una angina de pecho. Y ahí tienes que correr al cardiólogo para que el médico te dé tratamiento, te haga los exámenes necesarios y te dé un tratamiento. Porque si no hay tratamiento, ese corazón colapsa en cualquier momento. ¿Sí? ¿Qué más? ¿El café es dañino para el corazón? No necesariamente, pero sí ya cuando el paciente está diagnosticado con alguna patología cardíaca, necesariamente va a tener que cumplir con ciertas recomendaciones, desde el tipo de alimentación que necesita, desde las formas de distracción que el paciente necesita, ¿no? El tabaco de por sí es dañino para todos y para todo nuestro organismo. Persona que no suele fumar, el cigarrillo me refiero, es una persona que tiene menos riesgo. Pero si una persona fuma todos los días, esa persona sí aumenta el riesgo en desarrollar un paro cardíaco, por ejemplo, porque compromete y complica más la situación, ¿no? El hormigueo en el brazo no es tanto una señal de un paro cardíaco, no necesariamente. De ahí quizás sea un problema muscular, de repente un problema de ligamentos, podría ser, ¿no? Podría ser. Ahora, me pregunta Milaneva, ¿hay alimentos o qué alimentos son dañinos para el corazón? Es que miren, no es que exista una lista de qué alimentos debo evitar para no tener un paro cardíaco, no va por ahí el asunto, ¿no? No va por ahí. Pero repito, ya cuando un paciente es diagnosticado con alguna patología cardíaca, obligatoriamente va a tener que seguir estrictamente las recomendaciones del especialista. ¿Y quién es el especialista? El médico cardiólogo. Él nos va a dar las pautas, ¿no? Y obviamente, para poder diagnosticar alguna enfermedad cardíaca se necesita y se requiere realizar exámenes auxiliares, entre ellos el EKG, entre ellos
de repente algún tipo de ecografía y pruebas adicionales que ayuden a complementar al médico especialista, ¿no? De poder detectar qué es lo que está pasando. Y la medicación, ¿no? O sea, el medicamento que se necesite. Felizmente en farmacología existen muchos medicamentos, diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Pero hay que evaluar al paciente para saber qué medicamento le es correcto a él, ¿no? O qué medicamento no le puedo dar a ese paciente, porque quizás tiene otra enfermedad más y que me va a restringir un poco el darle un tratamiento. Ojo, ojo, ojito con los medicamentos. No es que porque a mi papá le dieron, no sé, pues se me ocurre decir, ¿no? Amlodipino para la presión, no significa que ese mismo amlodipino yo lo voy a recomendar a mi vecina. No, porque cada paciente es una historia diferente. Cada paciente tiene un historial médico diferente. Yo no puedo dar lo mismo a todos los pacientes, a menos pues que todos tengan las mismas características. Si es así, se podría, pero si no, no se puede asumir, no se puede hacer eso, porque en lugar de ayudar, podemos empeorar una situación. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Bien, entonces, vamos a continuar. Ya hemos resuelto algunas dudas, preguntas, ¿sí? Miren, ¿cómo podemos diagnosticar en este caso este tema de un paro cardíaco, ¿no? Sabemos de que hay una pérdida brusca de la conciencia en el paciente, eso es característico en ellos. Hay cianosis, y tú ya sabes, porque ayer, no, perdón, el día miércoles hemos definido cianosis, ¿te acuerdas? Es cuando el paciente ya no oxigena y se torna de una coloración azulada, ¿verdad? Ya, eso es cianosis, ¿no? Una adopción de color, de una coloración azul en la piel que toma el paciente. ¿Y por qué? Porque no hay oxígeno, o sea, porque no hay sangre que está circulando. ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar? Hay ausencia de los pulsos centrales, hay apnea, hay gaspings, que es una dificultad para respirar. Todo esto me va a servir a mí para poder determinar si hay o no hay una probable presencia de un paro cardíaco, ¿no? Aquí el diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Aquí en esta primera parte el médico hace toda esta evaluación, ¿no? Hace todas las preguntas al paciente, las referencias, ¿no? Un poco el historial para que pueda él o no determinar si es un paciente candidato a un paro cardíaco. Luego viene la siguiente parte, ¿no? La monitorización. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que monitorear, ¿sí? Al paciente durante el manejo de la RCP. Y ya hemos dicho que la RCP es la reanimación cardiopulmonar. Yo necesito monitorear a mi paciente durante todo este tiempo que yo le voy a trabajar, le voy a ejecutar la RCP. Tengo que monitorear, por lo menos hasta cuando llegue la ayuda, cuando llegue el soporte, ¿no? Que puede ser el SAMU o puede ser la ambulancia, perdón, los bomberos, ¿no? Dependerá de quién llegue primero. Luego, el EKG, ¿no? El ecocardiograma, los electrolitos, la parte química, las drogas, bueno, son pruebas iniciales que se hacen en algunos sobrevivientes de un paro cardíaco. Por eso les decía, ¿no? ¿Se puede revertir esa problemática? Sí, pero todo depende de la forma de actuar, sobre todo que sea inmediata y oportuna, ¿no? Entonces, mediante el EKG, mediante los exámenes de electrolitos, mediante exámenes a nivel laboratorio clínico, ¿no? Y ver y analizar si hay presencia de algún tipo de droga. Todas esas pruebas, ¿no? Que se le hace al paciente van a ayudar a determinar esa causa que originó ese paro cardíaco, por ejemplo, en esa situación. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos un poco los conceptos de en qué consiste un paro cardíaco, cuáles son las causas más frecuentes, un poco cuál es ese diagnóstico, ¿no? Un poco cuál es la manifestación clínica que el paciente va a presentar ante un paro cardíaco. Ahora, ¿qué nos toca ver? Si ya hemos detectado el problema,
Es decir, el problema es el paro cardíaco. Hay que buscar la solución. Y es ahí donde entramos a tallar nosotros, ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya tienes el concepto, ahora vamos a ver el paso a paso de cómo tenemos que actuar haciendo ese famoso RCP, esta reanimación cardiopulmonar. Y repito, y lo dije al inicio, en nuestras manitos está aplicar correctamente la técnica, la maniobra, la forma de ejecutar esas compresiones torácicas, esa ventilación que se le hace al paciente. Pero hay un paso a paso, ¿no? Hay un paso a paso. Entonces, ahorita vamos a ver ya cómo actuar, cómo tenemos que aplicar esa técnica, ¿no? Viene la parte más interesante todavía para ustedes, porque son ustedes los que van a aplicar en algún momento de emergencia esta situación. Y como les venía diciendo desde un inicio, ¿no? Estas emergencias no solo van a estar en la calle, ¿no? Por ahí cuando tú pasas, o en tu trabajo, o en algún lugar, también puede estar en casa. Y en casa tú vas a poder tener la capacidad de poder actuar frente a esta situación. De eso se trata, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un RPC o un RCP, ¿no? Reanimación cardiopulmonar, nos estamos refiriendo pues a ese conjunto de técnicas, de formas que proporciona obviamente la oxigenación y la circulación al cuerpo durante un paro cardíaco. De eso se trata el RCP, de una serie de técnicas que va a proporcionar al paciente oxigenación, que es lo importante, y la circulación sanguínea, obviamente, hacia todo el cuerpo durante ese paro cardíaco. Aquí, en este gráfico, tú puedes ver bien resumido, ¿no? Así, en 4 imágenes te está diciendo que RCP es primero verificar, ¿no? La respuesta del paciente, hay que estabilizar la vía aérea, hay que verificar la respiración y hay que iniciar 30 compresiones y 2 ventilaciones por cada ciclo. Un ciclo es 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones. Ese es un ciclo. Y este ciclo se tiene que repetir, ¿no? Varias veces hasta que llegue el soporte, hasta que llegue el SAMU, por ejemplo. Pero aquí, repito, te estoy mostrando así muy rápidamente, muy resumidamente, en qué consiste el RCP. Ojo, pero ahorita vamos a ver el detalle, el paso a paso, ¿no? Frente a este RCP que ustedes van a tener la capacidad de poderlo ejecutar. Porque difícil no es bien práctico. Pero para que tú puedas ejecutarlo, tienes que estar atento a la explicación que vamos a presentar ahora. ¿Sí? Bien, y aquí viene, ¿no? El brindar esta reanimación cardiopulmonar, ¿no? El ejecutar esto, de alguna forma es un soporte vital básico. Darle al paciente RCP es darle ese soporte vital básico, por lo menos hasta cuando llegue la ambulancia, por lo menos hasta ahí. Entonces, para yo brindar ese soporte vital básico durante este proceso de RCP, yo necesito primero comprobar respuestas. ¿Respuesta de quién? ¿Del público que está observando? No, yo tengo que comprobar la respuesta de la víctima, del paciente. ¿Sí? Y en este caso, ¿cómo vamos a proceder? ¿Qué debemos hacer? Acá me dice que tengo que mover suavemente al paciente. Suavemente, no es que lo voy a zamaquear y lo voy a agarrar del cabello, despierte. No, a veces por la desesperación actuamos así, pero no se trata de eso. Se trata de coger por los hombros al paciente, así como ves en la imagen, y dar movimientos suaves. Y a la vez preguntar al paciente, ¿se encuentra bien? ¿No? Porque puede que nada más se desmayó y luego reacciona, ¿no? Es muy distinto a un paro cardíaco. Si este paciente responde, si te dice sí, ¿qué hay que hacer? Hay que dejarlo como lo hemos encontrado en esa posición, lo volvemos a dejar sobre el piso, ¿no? Hay que averiguar qué va mal dentro de él, o sea, hay que ir tanteando, revisando qué es lo que puede estar mal por ahí y a la vez se activa
el paso 2 de los principios básicos de primeros auxilios. ¿Cuál era el paso 2? ¿Cuál era el paso 2? Avisar, ¿no? Llamar, pedir ayuda. ¿A quién? Al SAMU, a los bomberos o a la Policía Nacional. Entonces, mientras tú hiciste el primer paso, ya te acercaste al paciente, ya verificaste, ya has comprobado si está bien o si no está bien, ya comprobaste, ya pediste esa ayuda y ¿qué tienes que continuar haciendo? Tranquilizar a la víctima y a los acompañantes que puedan estar. A veces pasa que la gente se amontona, ¿no? Está ahí expectando todo, grabando todo el paso a paso, reduciéndote el espacio de trabajo, como se dice, para tomar acción. Entonces tenemos que, hasta en este punto, tenemos que tranquilizar a la víctima y de alguna forma a las personas que puedan estar alrededor, tenemos que pedir, pues, ¿no? Espacio, ¿no? Para poder trabajar. Y ahí es cuando hay que reevaluar de manera regular al paciente. Esto se hace siempre y cuando el paciente te dice, o sea, si él te da alguna respuesta. Y a veces las respuestas van a ser cortas. Sí, no. ¿No? No te va a decir, sí, señorita, mire, no. ¿Se encuentra bien? La respuesta va a ser sí o te va a decir no. Nada más. No va a haber más respuestas. ¿No? ¿Qué más? Ciertamente hemos dicho que cuando nos acercamos al paciente, si lo encontramos ahí tendido en el piso, ¿no? Tenemos que sacudir nuevamente bien y si en este caso la respuesta, o sea, o mejor dicho, no hay respuesta del paciente, por más que ya tú sacudiste los hombros, le has preguntado y él no responde porque está inconsciente, porque dejó de respirar, ahí automáticamente tienes que pedir ayuda. ¿No? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Dejarlo al paciente en la posición que lo encontraste? No, eso aquí no se hace. Si el paciente no responde, no le puedes dejar en la posición que lo encontraste. Y no vas a decir, permiso, permiso, voy a otra. No. ¿Qué tienes que hacer automáticamente? Pides ayuda y tienes que girar al paciente de cúbito supino. Esa es una posición en la que tienes que dejar al paciente. ¿Estamos? Luego, el paso que sigue, ¿cuál es? Insistir con pedir la ayuda, ¿no? De repente ahí parte del público que está va a tener que llamar, ¿no? A la espera de que llegue la ayuda. Mientras tanto, tú como socorrista, tú como personal de primeros auxilios, ¿qué hacer? Es ayudar a abrir la vía aérea del paciente. Tienes que abrir la vía aérea del paciente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Como bien dice acá, ya tú anteriormente lo has dejado al paciente, en una posición, lo has dejado en la posición de cúbito supino, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué tienes que hacer? Ya dejaste al paciente así, en esta posición, mirando hacia arriba, en línea recta, mirando hacia arriba, ¿no? Y tienes que abrir la vía aérea. ¿Y cuál es la vía aérea? Nariz-boca, ¿sí o no? Ahí se aplica la maniobra frente-mentón y también se ejecuta la tracción mandibular. ¿Cómo es eso? Aquí está la imagen, mira. La maniobra frente-mentón. La frente con una mano giras hacia atrás y el mentón, ¿qué tienes que hacer? Abrir hacia arriba. Tomando esa posición el paciente, vas a tú permitirle de que pueda tener, pueda tener, no sé qué pasó, pueda tener una mejor, o sea, vas a ayudar a abrir mejor la vía aérea. Y hay que ejecutar cierta tracción a nivel de la mandíbula, ¿no? Si el paciente está en esta posición frente, mentón, te va a tocar ejecutar presión, ¿no? Una ligera presión a nivel de la mandíbula para que el paciente pueda abrir la boca. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué más? Una vez que tú ya has ubicado a tu paciente, has hecho estas dos, ay Dios mío, estas dos maniobras, ¿no? ¿Qué te va a tocar hacer? Volver a comprobar la respiración.
manteniendo abierta la vía aérea del paciente, hay que considerar, evaluar, comprobar nuevamente la respiración. Pero conforme yo voy a mirar o voy a ver la respiración, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, digamos, 3 cosas a la vez. ¿A qué me refiero? Tengo que mirar el tórax. Toda la caja torácica que está acá, que ustedes ven, yo tengo que ver si esta se eleva o si no se eleva, si hay algún movimiento respiratorio. Voy mirando el tórax, pero a la vez voy escuchando por la vía aérea, voy escuchando al paciente y voy sintiendo, ¿no? ¿Cierto? Si recupera o no la respiración. Entonces, mirar el tórax, escuchar y sentir, obviamente, ¿qué cosa? Si hay algún movimiento respiratorio del paciente. Para eso, tengo que acercar la mejilla a la boca, a la nariz del paciente, pero a la vez que tengo que hacer, mirar el tórax para ver, repito, si hay o no movimiento respiratorio. Esto lo tengo que hacer más o menos en un tiempo de menor de 10 segundos. En ese tiempo menor de 10 segundos yo tengo que lograr que esto suceda. Si no, me va a tocar hacer el siguiente paso. Si el paciente logra respirar con normalidad, me va a tocar hacer el PLS, que es la posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad significa girar cada 30 minutos al paciente. Ya no está de cúbito supino, mirando de frente ya no está. Si respira, me va a tocar hacer un giro, ¿no? Un cambio de posición al paciente. Ahorita vamos a ver en la siguiente imagen cuáles son esas posturas o posiciones en las cuales se le tiene que mover al paciente. Y esto se les tiene que girar, mover cada 30 minutos. Mientras tanto, ¿qué se hace? Avanzar al 106, que tú ya sabes que es el SAMU, y hay que seguir reevaluando periódicamente al paciente. ¿Te das cuenta? Acá está, mírame. La posición lateral de seguridad. Mira la posición que vamos haciendo con el paciente. Brazo derecho hacia arriba, ¿no? El otro brazo derecho cruzado, la pierna, mira cómo yo le voy cambiando de posición. Esta es la posición inicial, pero en el paso a paso voy viendo cómo el paciente va, le voy yo cambiando de posición. Esta es la posición lateral de seguridad. En esa posición, ya no lo puedo dejar hacia arriba. ¿Por qué? Porque él mismo se puede atragantar. ¿Con qué? Con la propia saliva, de repente. Entonces, por eso dejándolo en esta posición que es más segura, voy a permitir seguir avanzando con el paciente. En el caso de que el paciente no respira, ¿no? O de repente no respira con normalidad, ahí ¿qué me va a tocar hacer? ¿No? Y ojo, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque no podemos confundir la respiración agónica con una respiración normal. Tú ya sabes cómo es una respiración normal. Una respiración agónica obviamente tiene cierta dificultad y jamás va a ser igual, jamás. Entonces, por eso tengo que diferenciar, ¿no? No puedo confundir ni ahí. ¿Y qué tengo que hacer luego? Avisar nuevamente, ¿no? En este caso, al 106, y tengo que ver la forma de conseguir un DEA. ¿Y qué es un DEA? Un DEA es un equipo, es un desfibrilador. Así se llama. Es un desfibrilador que ayuda muchísimo, muchísimo en estos casos. Vamos a ver luego la imagen de cómo es ese DEA y dónde es que se colocan los parches o los electrodos que van a ayudar también en esa reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, la respiración agónica, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué es? Vamos a ver que una respiración agónica sucede brevemente, justo, ¿no? Después de que el corazón se para. El corazón se detiene, ¿no? Y es ahí cuando empieza la respiración agónica. Y es que aquí el corazón se va a parar hasta en un 40% de lo que normalmente hace, ¿no? ¿Qué más? Esta respiración agónica también se describe como que no respira muy bien, o tiene una respiración media ruidosa, media jaspeante, ¿no? Es ese tipo de respiración agónica, que como te digo, jamás se va a comparar con una respiración normal, ¿no?
Cuando hay ese tipo de respiración, llamada respiración agónica, ruidosa o media jaspeante, eso lo tenemos que reconocer sí o sí como un signo de parada cardíaca. O sea, está diciendo que el paciente a cualquier rato colapsa, ¿no? Hace un paro cardíaco. Si la víctima, repito, no respira, hay que llamar al 106, ¿no? Hay que pedir ayuda, ¿no? Antes de que tú puedas proseguir con la RCP. Eso sí es importante. Mira, aquí tenemos que hacer la comprobación de la respiración más el pulso carotidio. Y tú sabes que el pulso carotidio lo vas a encontrar en un costado del cuello, ¿no? Ahí está el pulso carotidio. Entonces tienes que verificar eso, pero también la respiración. Para yo poder detectar este pulso carotidio necesito, ¿no? El índice, ¿no? Y el dedo medio solo para poder hacer esa verificación. Hay que comprobar, hay que ver el pulso también de manera muy simultánea y hay que extender un poco el cuello para facilitar la respiración. Pero eso sí, no más de 10 segundos, ¿no? Ese es un poco para la comprobación. Si el pulso definitivamente está presente, ¿no? Si hay pulso, hay que darle respiraciones de rescate, ¿no? A 10 por minuto aprox, y hay que reevaluar el pulso o signos vitales después de un minuto. O sea, hay mucho, digamos, monitoreo, seguimiento, ¿no? En estos casos de estos pacientes. Si hay un pulso ausente o está medio dudoso ese pulso para nosotros, tenemos que comenzar obligatoriamente con las compresiones torácicas. Y tiene que continuar cada 30 compresiones torácicas, tiene que haber, en cada 30 compresiones, tiene que darse 2 respiraciones de rescate. Lo que llamamos como respiración boca a boca, o también se puede usar, si es que se cuenta con el equipo, se coloca como una máscara con una bombilla y se le da 2 respiraciones, ¿no? Y hay que volver a comprobar el pulso o los signos vitales del paciente. Aquí puedes ver tú cómo es, en qué consiste estas compresiones torácicas. Y yo te decía al inicio, ¿no? Las compresiones torácicas para ejecutarlas no es difícil, solo que aquí sí hay que saber tomar la posición adecuada, ¿no? Hay que saber colocar correctamente en el lugar nuestras manos para poder ejecutar esa compresión. Porque si no, en lugar de ayudarte, decía el día miércoles, vamos a tener un problema. Podemos fracturar las costillas, ¿no? Pero por eso necesitamos entender y conocer cómo es que se realizan estas compresiones torácicas. Y en este caso, vamos a ver que hay que colocar bien el talón de la mano. El talón de la mano, acuérdate, es esta parte. Acá, es esta parte del talón de la mano. Esa es la que se tiene que colocar en el centro del pecho del paciente. Y luego colocamos la otra mano encima de la mano que está en el medio o en el centro del pecho, ¿no? ¿Qué hay que hacer luego? Si yo ya coloqué mi mano, tengo que entrecruzar los dedos, ¿no? Y empezar a comprimir el pecho del paciente. Te decía que esas compresiones se tienen que realizar 30 veces seguidas y tienes que mantener los brazos rectos, ¿no? Para ejecutar esas 30 compresiones torácicas. Hay que comprimir el pecho, ¿no? Para lograr una frecuencia de 100 a 120 minutos, ¿no? Hay que deprimir de 5 a 6 centímetros más o menos, ¿no? Y igual tiempo de compresión y relajación. Es lo que nos va a tocar hacer. No hay que desplazar, ¿no? No desplazar las manos del sitio elegido. Tú tienes que hacer la compresión en ese mismo lugar. No es que vas a mover o a cada compresión, la vas a hacer en diferentes zonas, no, es en el centro del pecho y ahí se queda la mano. Ahí ejecutas la compresión, ¿no? Bien. ¿Qué más? Luego de hacer esas 30 compresiones, hay que hacer 2 ventilaciones de rescate. Para hacer esa ventilación de rescate, que no es otra cosa más que la respiración boca a boca, ¿no? Hay que pinzar la nariz, ¿no? Hay que hacer una inspiración normal,
hay que colocar los labios sobre la boca del paciente, sobre la víctima, buscando un sello hermético entre ambas personas, ¿no? Hay que insuflar aire hasta que el pecho se eleve. Cuando tú le insuflas, le das el aire, el pecho se eleva del paciente. Si eso sucede, estás haciendo bien la ventilación de rescate. Estás haciéndolo bien, ¿no? Hay que hacerlo durante un segundo y luego permitir que ese pecho baje. Hay que repetirlo. ¿Cuántas veces? Dos. Hay que hacer dos ventilaciones, ¿no? Que no van a durar más de 5 segundos. Termino con las dos respiraciones, con las dos ventilaciones de rescate y continúo con las 30 compresiones a nivel torácico. Y profesora, y esta secuencia lo voy a hacer que cada cuántas veces lo tienes que hacer, lo tienes que repetir hasta cuando llegue la ayuda. O por lo menos hasta cuando tu paciente reaccione, pues. De repente tú estás ahí, ¿no? Ejecutando la técnica y ya logras que el paciente se ponga estable, llega la ambulancia y ya lo van a encontrar al paciente consciente, despierto, y lo van a llevar igual, ¿no? A la posta, al hospital, a la clínica, para que le hagan una revisión general y diagnosticar y dar el tratamiento que necesite el paciente. Pero mientras tanto, tú ya trabajaste. Mientras tanto, tú lograste que esa vida no se pierda. Tú lograste que el paciente salga de ese cuadro. ¿Me dejo entender? Y para que hayas ejecutado eso, has requerido de alguna tecnología, has requerido, pues no sé, de equipos ahí. No. Lo único que has necesitado es tener el valor, ¿no? La disposición de actuar junto con ese paciente. Son las herramientas que has usado. No ha habido mayor equipo ni nada ahí. Estamos. Esta reanimación cardiopulmonar debe ser continua, ¿no? Eh, solo, ¿no? Vamos a hacerlo de manera continua hasta que por lo menos el paciente comienza a despertarse. Si ya vi que el paciente empieza a despertar, abre los ojos, respira con normalidad, o hay ya de parte de algún tipo de movimiento, yo ahí puedo ya parar la reanimación cardiopulmonar, porque el paciente ya reaccionó. Pero si tú ves que no reacciona, no puedes interrumpir esta frecuencia. No puedes interrumpir las 30 compresiones más las dos respiraciones. No debes interrumpirlas. ¿Estamos? ¿Qué más? Eh, Hay que examinar, obviamente, la boca del paciente. Hay que quitar algún objeto que pueda estar obstruyendo, quizás, ¿no? Hay que comprobar bien esa maniobra frente-mentón, ¿no? Y no hay que intentar más de dos ventilaciones de rescate cada vez, ¿no? No, no puede ser más de dos. Son dos respiraciones y punto. Y luego las 30 compresiones. No puedes hacer uno más para ayudar más rápido. No. Ahí con eso vas a complicar más bien el problema. ¿Sí? RPC, o mejor dicho, la reanimación cardiopulmonar solo con masaje. Vamos a hacer esto también, solo masaje, o sea, las compresiones, ¿no? Si quizás no estás entrenado en poder utilizar algún otro equipo que te permita, obviamente, levantar más rápido al paciente, ¿no? Hay también por aquí ciertos perjuicios, ¿no? Ciertos prejuicios en realizar esa respiración boca a boca a una persona desconocida, ¿no? Va a haber eso, sí, pero hay ocasiones en las cuales a veces no importa y simplemente se actúa. O hay otros casos en los cuales hay una máscara, una bombilla azul que te va a permitir darle esa respiración al paciente y ya no va a ser necesario colocar boca a boca, ¿no? En pacientes adultos, por ejemplo, este masaje, estas compresiones, está pues aceptado realizar compresiones torácicas sin ventilación, ¿no? Obviamente los mejores resultados se van a obtener cuando le haces las compresiones más la respiración. Vas a tener un mejor resultado, quizás más rápido, pero va a depender, ¿no?
Bien. ¿Qué más? RPC, o sea, ¿hasta cuándo tengo que aplicar RPC? Ya te dije hace un momento. Yo lo tengo que ejecutar hasta que yo vea que el paciente ya respondió, ya reaccionó, ¿no? Hasta ahí puedo ir avanzando. Pero si veo que no reacciona, tengo que seguir hasta cuando llegue el equipo de soporte vital avanzado. ¿Y por qué se le dice equipo de soporte vital avanzado? Porque ellos ya van a venir con sus maletines, van a venir con los equipos, ¿no? Para que le pasen la descarga eléctrica al paciente y el corazón pueda reactivarse. Y ese es otro nivel, ¿no? Que obviamente nosotros no alcanzaríamos porque no vamos a estar pues caminando con nuestros equipos para hacer RPC cada vez que podamos, ¿no? Basta y sobra con la parte mecánica que nosotros ejecutamos, ¿no? Yo voy a seguir ejecutando esta RCP hasta que mi víctima, hasta que mi paciente muestre algún signo vital. No sé, pues se pueda mover, pueda abrir los ojos o pueda respirar con normalidad. Si yo ya veo eso, detengo la RCP, ¿no? También, ¿hasta cuándo voy a seguir haciendo esta RCP? Hasta cuando llegue el DEA. ¿Y qué es el DEA? Le dije que el DEA es un equipo, es un desfibrilador portátil. Bien simple, ¿eh? Que solo presionas el botón y el equipo te va diciendo qué tienes que seguir haciendo, el paso a paso, ¿no? Y en este caso, por aquí he traído yo la imagen justamente de ese equipo, de ese desfibrilador, de ese DEA. Y mira, el DEA, ¿no? El DEA tiene dos parches para colocar sobre el pecho del paciente. Uno en la parte derecha y la otra justo debajo del corazón hacia la izquierda. Esos son los dos parches o electrodos que se coloca. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, este DEA vas a encontrar diferente forma, tamaño, color, pero el DEA va a tener siempre estos dos botones. Uno que es el encendido y el otro que te va a decir pulse para que inicies toda la descarga o todo el proceso de reanimación con este DEA. Como te digo, es un desfibrilador portátil que le va a dar una descarga al paciente y tú vas a poder continuar con tu parte mecánica, ¿no? Con tus compresiones y tus dos respiraciones. Esa secuencia se va a mantener, repito, solo hasta cuando llegue la ayuda o cuando tú ves que el paciente ya reaccionó. ¿Sí? Bien. Hasta ahí, ¿alguna duda? Por aquí veo, a ver, para dar la respiración boca a boca al paciente, eh, en la primera ventilación, uno reposa, toma aire y luego se realiza la última. Ojo, solo son dos respiraciones, ¿eh? Tú tienes que tomar aire y tú tienes que depositar o insuflar o darle el aire al paciente, boca a boca, sellando herméticamente ambos, ¿no? La boca del paciente y la tuya, pues, ¿no? Y solo son dos respiraciones, hemos dicho. Hago las dos respiraciones y continúo con las 30 compresiones torácicas. Acabé con las 30, nuevamente hago las dos respiraciones o las dos ventilaciones que también se le llama. ¿Sí? Bien. Puntos importantes para cerrar este capítulo de paro cardíaco son los 5 aspectos claves de una RCP. Uno es la frecuencia, la profundidad, la reexpansión, que sea ininterrumpido y obviamente la ventilación. Y tú puedes ver aquí un poco la posición, la forma en la cual esta persona adopta la posición para hacer las compresiones. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, eso es lo que se tenía programado para esta sesión. Tengo un videíto de 4 minutos, me parece que es de 4 minutos, para que lo puedan ver. Quisiera que por favor todavía no se desconecten. Hay que complementar esta información con el videíto, ¿sí? Porque de ahí luego nuestra estimada coordinadora va a darles puntos importantes, ¿no? Les va a poner en conocimiento algunos aspectos importantes para ustedes. Por eso les voy a pedir, por favor, que no se desconecten. Vamos a colocar rapidito el videito de 4 minutos para que cerremos esta sesión y así podamos darle pase a nuestra estimada Lucía. ¿Sí? A ver, está cargando el video
Me prestan atención por aquí y vamos a compartir. Creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? Bien. De la reanimación cardiopulmonar, pero previamente a eso, primero explicaremos qué significa un paro cardiorrespiratorio. Un paro cardiorrespiratorio es ese cese brusco, inesperado, pero que es reversible, tanto de la circulación como de la respiración. En ese caso, ¿cómo yo puedo reconocer a una persona que está teniendo un paro cardiorrespiratorio? A través de los siguientes signos. La persona va a estar inconsciente, la persona va a tener ausencia de pulso, la persona no va a tener respiración. En ese caso, si tengo esos tres signos, estoy teniendo a una persona que está teniendo un paro cardiorrespiratorio. Si esto llegase a ocurrir fuera del hospital, ya sea en la casa, ya sea en el colegio, en la piscina o en un centro comercial, lo primordial es llamar inmediatamente a una central de emergencia y solicitar apoyo, ya sea al 116 o al 106. Inmediatamente colocaremos a nuestro paciente en el suelo y pediremos que la gente alrededor nuestra se pueda separar, de tal manera que nos permitan trabajar. Identificaremos al paciente para ver si es que él responde. Señor, ¿puedo ayudarlo? En caso de que esté inconsciente, no me responde, evaluaré el pulso a nivel de lo que es el pulso carotídeo, o sea, a nivel del cuello. Veré si el paciente respira, si se eleva el tórax o no. En caso de que no tenga pulso, de que no tenga respiración y de que no tenga conciencia, procederemos a realizar lo que es la maniobra de reanimación, que va a consistir en realizar 30 compresiones torácicas más 2 ventilaciones. En el contexto actual, las guías americanas y las guías europeas indican que cuando ocurre un paro cardiorrespiratorio fuera del hospital, lo que es la parte de la ventilación o la respiración boca a boca puede quedar omitida y solamente procederemos a hacer lo que es la maniobra de compresiones por 2 minutos. Para eso nos colocaremos al costado del paciente. Trazaremos una línea imaginaria a nivel de la línea media y a nivel de lo que es la parte de las tetillas o pectorales en los varones. Colocaremos la mano dominante, la palma de esta, en esta intersección y la otra mano encima. Colocaremos los brazos en un ángulo de 90 grados, de tal manera de ejercer una adecuada presión a nivel del tórax y comprimiremos 5 centímetros. La fuerza que ejerceremos tiene que ser una fuerza homogénea para que sea un RCP de alta calidad. No doblar los brazos porque si no yo terminaré cansándome y mi paciente no va a recibir la adecuada calidad de reanimación. Entonces, iniciaremos las 30 compresiones. 1, 2, 3, 4, 20, hasta llegar al número 30. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y las 2 ventilaciones, pinzando la nariz y dando una ventilación de menos de 1 segundo. 1, 2. Como hemos mencionado, las guías actuales, tanto la guía americana como la guía europea, indica que puede ser omitido lo que son las ventilaciones o respiración boca a boca y solamente realizar las compresiones torácicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 28, 29, 30. Continuamos haciendo compresiones torácicas hasta que llegue la ayuda o hasta que terminen los 2 minutos y llegue el compañero y nos reemplace con otro ciclo de compresión por 2 minutos más. En caso de que el paciente recupere la respiración o recupere la conciencia, esperaremos que venga la unidad de ayuda para poder llevarlo al hospital y continuar lo que son las terapias de reanimación. Gracias. Bien, ¿observaron? Quedó claro, ¿cierto? Lo que hemos podido ver en la teoría, en la explicación, en las láminas que hemos presentado, se ha complementado con el video, ¿no? Porque claramente nos está explicando la forma, la postura, la posición
en la cual se tiene que aplicar este RCP. Y como ven, difícil no es, complicado tampoco. Entonces, está en nuestras manos, una vez más reiterarles, ¿no? Está en nuestras manos poder ejecutar estas técnicas y salvar vidas, ¿no? Por lo menos hasta cuando llegue el soporte y ya una ayuda profesional con personas y equipos, ¿no? Más sofisticados y que puedan estabilizar muchísimo mejor al paciente. ¿Estamos claros hasta ahí? Con eso prácticamente estamos cerrando ya nuestra sesión número 3, ¿no? Que tenemos programado. Y como nos indicaba nuestra coordinadora, tenemos que avanzar hoy día también unas cuantas láminas de nuestra siguiente sesión, ¿sí? De nuestra siguiente sesión. Y en este caso tenemos que hablar de la sesión número 4. Vamos a avanzar un poquito y ya luego, minutos antes de las 10, les voy a dejar con la coordinadora para que les dé algunos alcances también importantes. ¿Les parece? Bien, entonces vamos a colocar de una vez el PPT. A ver, ¿dónde está? A ver, un minuto. Listo, ahora sí, ya ubiqué el PPT, por aquí está. Acá está. Bien, vamos a compartir. Me indican, por favor, si logran verlo. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Ahí está. Excelente. Listo, Sari, gracias. Bien, miren, vamos a avanzar ahora un poco respecto de este tema llamado primeros auxilios ahora en en lo que corresponde a lesiones de partes blandas. Y luego hablaremos también del shock, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, en esta sesión número 4 tenemos que ser de estas lesiones de partes blandas. Pero como has podido ver en el tema anterior, para poder hablar de esto tenemos que ubicarnos en la anatomía, en la estructura anatómica. Aquí ya no vamos a hablar del corazón, ¿no? Ni de las vías respiratorias. ¿De qué órgano importante hablaremos si estamos diciendo que vamos a tocar aquellas lesiones de partes blandas? ¿Cuáles serán nuestras partes blandas? ¿Cuáles serán? ¿Tienes idea por ahí? ¿No? ¿No sospechas de qué órgano vamos a hablar? Vamos a hablar de la piel. Y es que recuerda que la piel es el órgano más extenso que nosotros tenemos. Y esa piel, fíjate tú, tiene partes y también tiene funciones importantes para nosotros. Pero ¿qué va a pasar? Que esta piel en algún momento puede sufrir algún tipo de lesión. O quizás ya sufrió, ya hemos sufrido, quizás por ahí alguna lesión, algún golpe, alguna contusión, algún corte, etcétera, etcétera. Si eso ya sucedió, entonces fue un tipo de lesión que se dio en una parte o tejido blando. ¿Y cuál es ese tejido blando? Nuestra piel. Y fíjate que nuestra piel tiene pues partes, te decía, ¿no? Tiene una estructura. De arriba, o mejor dicho, de afuera hacia adentro, vamos a ver que nuestra piel tiene una capa llamada epidermis. Luego viene una buena porción llamada la dermis y la parte más interna es la parte llamada hipodermis. Entonces, nuestra piel como tal tiene tres partes.
de afuera hacia adentro. Epidermis, la dermis y la hipodermis. Esta piel cumple funciones. ¿Qué funciones? Proteger a todo nuestro cuerpo del ambiente, pues. Y no solo del ambiente nos protege la piel, sino también nos protege de bacterias y por ahí de algún organismo que quiere ingresar y nos quiera generar algún tipo de lesión. Entonces la piel nos protege, sí o sí nos protege. Además, la piel, fíjate tú, que como otra de las funciones que ella tiene es que nos ayuda a regular, ¿qué cosa? Nuestra temperatura corporal. Nosotros mantenemos una temperatura corporal de 36, 36.5, 36.9, ¿no? Ese rango aprox. Mantenemos esa temperatura corporal gracias a quién? A nuestra piel. Gracias a toda esa estructura que tiene nuestra piel, fíjate. Van dos funciones, protección y de regular. Pero ¿para qué más o qué otra función más cumple la piel? Sirve como un órgano receptor de qué? De sensaciones nerviosas. Ajá, la piel cumple esa función también de recepcionar sensaciones nerviosas. ¿No les ha pasado a ustedes que, no sé, de repente cuando sienten demasiado frío, no sé, no les ha pasado que las vellosidades se levantan? ¿Han experimentado eso alguna vez ustedes? O cuando sienten demasiado frío, como que hay esa frase, ¿no? Que se dice, la piel de gallina. ¿Han visto cómo se pone la piel? ¿Por qué creen? Porque en nuestra piel hay órganos receptores. La piel es muy sensible, detecta todo fácilmente. Pero también esta piel cumple más funciones. ¿Cuál, por ejemplo? Ayuda en esa eliminación de agua y de sales. Nosotros por la piel estamos eliminando una serie de toxinas, ¿no? Que ya no necesitamos tenerlo, sino más bien expulsarlo. ¿Y cómo eliminamos por la piel? Pues mediante el sudor, pues. Todos hemos sudado en algún momento, ¿cierto? Por alguna exigencia física, algún deporte, no sé. Hemos experimentado el sudor, que algunos sí, pues no, experimentan en un mayor o menor grado, pero al final todos hacemos esa función de eliminar agua. Pero ojo, esa agua se convierte en un tipo de sudor. Más sales, ¿no? O electrolitos que podamos eliminar y más algunas toxinas que también podemos eliminar. Mira todo lo maravilloso que cumple como función nuestra piel. Y mira las tres partes importantes que ella tiene. Y queda claro que cada una de esas partes que tiene nuestra piel, cada una de ellas cumple su función. Está diseñado así porque cumplen funciones. Nos protegen, nos ayudan a regular, nos permiten recepcionar sensaciones nerviosas y nos ayudan a eliminar toxinas, agua y sales. Por eso es considerado uno de los órganos más extensos y también más importantes. Aquí, a manera de referencia también, fíjate que nuestra piel no solo tiene pues esas tres porciones, epidermis, la dermis y el hipodermis, no, mira tú, mira qué más tiene nuestra piel. Y quizás nosotros no lo vemos, ¿no? Como que no vamos a poder distinguir así a detalle todas esas partes. Pero mira, nuestra piel tiene pelos, tiene glándulas sebáceas, tiene terminaciones nerviosas libres, mírame, tiene nervio, tiene arteriolas, grasas, colágeno, microblastos, tiene músculo, tiene una glándula sudorípara por la cual nosotros eliminamos los sudores y tiene vasos capilares. En esa capa que, bueno, quizás para nosotros es, pero algo tan delgadito, profesora, ¿tiene todas esas partes? Por supuesto que sí. Ya te vengo diciendo que la piel tiene toda una anatomía, tiene toda una estructura. Y no solo son esas tres porciones que te acabo de mencionar. Tiene más partes. Y obviamente que todas ellas se complementan, ¿no? Para cumplir su función. Y en algunos casos, pues lamentablemente, esta piel, esta estructura de la piel se va a ver dañada, se va a ver lesionada.
por ahí va a recibir un golpe, se va a dar algún moretón, algún corte en nuestra piel, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, además de eso, fíjate que, si bien es cierto, la piel es un órgano importante, pero si analizamos de afuera hacia adentro de nuestra anatomía, ese tejido blando, vamos a ver que está conformado de la siguiente forma. Mira, vamos de afuera hacia adentro. Vamos a empezar con nuestra piel. Ya tú sabes cuáles son las partes de la piel, ¿no? Ya tienes clarísimos esas tres porciones importantes de la piel. Debajo de la piel, ¿qué vamos a encontrar? Grasa. Debajo de esa grasa, ¿qué vamos a encontrar? Músculos, porque tenemos un sistema muscular nosotros. Debajo de esos músculos, ¿qué vamos a encontrar? Tejido fibroso. Debajo del tejido fibroso, ¿qué vamos a encontrar? Vasos sanguíneos, membranas, glándulas, huesos, nuestra estructura esquelética, ¿no? Todos nuestros huesos. Vamos a encontrar nervios y vamos a encontrar, ¿qué cosa? Órganos. Todo este conjunto es, ¿qué cosa? Digamos, la conformación de un tejido blando. Entonces, quiere decir que la piel es esa capa externa que va a cubrir todo lo que te acabo de mencionar, grasa, músculo, tejido fibroso, hasta nuestros órganos, porque los órganos están internamente protegidos por una estructura ósea, ¿no? En este caso, por ejemplo, las costillas, ¿no? Hay nervios, hay glándulas, membranas, todo este conjunto es nuestro tejido blando. Y como te venía diciendo, este tejido blando va a sufrir, pues, en algún momento alguna lesión, algún daño. ¿Que se puede solucionar? Por supuesto que sí. No es nada complicado, ¿no? En esta primera parte, o sea, hoy, ¿no? Y el lunes vamos a continuar. Vamos a hablar un poco de esas lesiones cerradas que se van a dar en el tejido blando. En toda esta estructura, conformación, se va a dar una lesión cerrada, porque también van a haber lesiones abiertas. Pero vamos a especificar tres lesiones cerradas, tres tipos. ¿Cuáles? Una contusión, un hematoma y un aplastamiento o compresión. Y en este caso, estos tipos de lesiones cerradas que se van a dar en nuestro tejido blando, prácticamente vienen a ser pues heridas que se van a ubicar debajo de la piel. La piel va a estar intacta, la piel, pero debajo de ella es que habrá la lesión, el daño. Y por ejemplo, pues aquí una contusión. ¿Quién no ha tenido una contusión quizás jugando el fulbito, quizás jugando el vóley, no lo sé, ¿no? Haciendo alguna actividad física, te diste un golpe sin querer. Aquí en una contusión hay lesión ¿en qué? En las células, en los vasos sanguíneos. ¿De qué porción de la piel? De la dermis. Y la dermis era la primera, la segunda o la tercera capa. ¿Qué era la dermis? ¿Qué porción era? La segunda, ¿sí o no? En el medio, justo. Ahí llega la lesión, hasta ahí llega la contusión. Se va a observar un edema, sí. En una contusión habrá dolor también y habrá cambio de coloración de todas maneras. Va a haber ese color moradito, verdecito, marroncito, un mix, ¿no? A veces en esos moretones se observan de esa forma, ¿cierto? La sangre puede escaparse de los vasos lesionados y obviamente pues se van a acumular ahí en el tejido. Por eso es que se manifiesta, se observa esta coloración. Solo en la zona donde fue dado la contusión, donde fue dado ese golpe, ¿no? Que puede ser en alguna extremidad, por ejemplo. Es una contusión, ¿no? Un hematoma. ¿Qué es un hematoma? Ya un hematoma es un daño ya a vasos mayores que tiene nuestra piel como tal. Aquí hay gran cantidad de tejido que está involucrado, eso sí, es un poco más, digamos, un poquito más dificultoso el tema del hematoma, ¿no? La masa grande tiene una coloración azul y la sangre se colecta, se va a recolectar debajo de la piel. No hay cómo la sangre pueda salir, porque se queda dentro.
Y por eso ahí ves, ¿no? La imagen que el color es un mix, ¿no? Hay 3, 4 colores a la vez ahí en ese hematoma, porque ahí el daño ya es a nivel de los vasos mayores, diferente con una contusión, que era sobre los vasos menores. ¿Me dejo entender? Es un hematoma, ¿no? Hasta ahorita estamos viendo un poco la teoría, ¿no? Como para ubicarnos qué es el concepto, ¿no? Para poderlos definir bien y ya luego vamos a ver qué acción tomar. En el caso de un aplastamiento, vemos ahí el cuerpo de una persona que ha sufrido un aplastamiento. Es un tipo de trauma contuso, es una fuerza aplastante que sufrió este paciente, esa víctima, ¿no? Aquí ya puede haber daño de órganos internos, ¿no? Puede haber ya un mayor daño. ¿De qué? De los órganos. Y tú ya sabes que los órganos están, pues, en la parte más interna, porque hacia afuera está músculos, las glándulas, la membrana, la piel, tejido adiposo, etc. ¿No? Entonces, si ya por un tema de un trauma contuso, de una fuerza aplastante, dañas a los órganos, ay, esto sí ya es grave, pues, ¿no? Ese sí es un problema mayor. E incluso en el paciente que ha sufrido esto, puede producirle un estado de choque. O sea, puede sufrir un shock el paciente. ¿Va a quedar inconsciente? Sí. Y ahí hay que tomar ya otras medidas, ¿no? Por ejemplo. ¿Estamos? ¿Sí? Queda claro hasta ahorita ahí estos 3 conceptos a manera de ejemplo, ¿no? Respecto de estas lesiones, pero ojo, son lesiones cerradas que se está dando en nuestro tejido blando. Ya el día lunes, como vuelvo a repetir, veremos qué medidas tomar, de qué forma se va a actuar frente a este hematoma, contusión, ¿no? Aplastamiento, entre otros que todavía vamos a continuar, repito, el día lunes. ¿Alguna duda, consulta de este tema? ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Excelente. Bien. Entonces, de mi parte, quedo hasta aquí con ustedes, esperando haber contribuido una noche más con ustedes, con los conocimientos, con los conceptos y sobre todo esperando que ustedes puedan seguir formándose como buenos, eh, como buen personal, socorrista y que sobre todo tengan ese conocimiento importante para los primeros auxilios. ¿No? Eso nos hace falta, tener personas que actúen con conocimientos en primeros auxilios. ¿Listo? Perfecto. Entonces me despido, nos volvemos a encontrar, los espero hasta el día lunes en el mismo horario, ya ustedes saben, para continuar compartiendo la información. ¿Listo? Les dejo con nuestra coordinadora, la señorita Lucía, porque tiene información importante también que brindarles a ustedes. ¿Listo? Muy buenas noches.